No toda la música romana se escuchaba en teatros. De hecho, la mayoría no se escuchaba así. La música en Roma no siempre pedía atención. No se anunciaba. No comenzaba ni terminaba. Simplemente estaba ahí. Acompañaba los días como el polvo, como el ruido de los pasos, como el murmullo constante de una ciudad que nunca estaba del todo en silencio. En una calle cualquiera, un músico podía tocar sin que nadie se detuviera. No porque no fuera bueno, sino porque la música no exigía ser el centro. Era fondo, era costumbre, era parte del aire. Muchos romanos escuchaban música sin decidirlo, mientras caminaban, mientras compraban pan, mientras esperaban. No se trataba de ir a escuchar música, se trataba de vivir mientras la música sucedía. Los instrumentos no eran extraños, formaban parte del paisaje sonoro de la ciudad. Flautas simples, liras pequeñas, sonidos repetitivos, a veces imperfectos. No buscaban asombrar, buscaban acompañar. La música no siempre era bella, a veces era insistente, a veces cansada, a veces desafinada, pero era humana. En las tabernas la música no elevaba el espíritu, lo sostenía. Un ritmo constante para beber despacio, una melodía conocida para no sentirse solo, una canción sencilla que todos podían seguir, incluso sin saber cantar. Nadie hablaba de arte, nadie hablaba de virtuosismo. La música no era algo que se admiraba desde lejos, era algo que se compartía sin pensar. Muchos de los que tocaban no eran músicos profesionales, eran personas comunes. Aprendieron escuchando, repitiendo, equivocándose. La música se transmitía como se transmiten las costumbres, mirando, imitando, recordando con el cuerpo. En Roma la música no siempre decía algo importante, pero decía algo constante. No estás solo, el día sigue, la ciudad respira. Y quizá por eso gran parte de esa música no quedó escrita, no fue registrada, no fue recordada, pero existió. En la siguiente parte vamos a entrar en los espacios más íntimos, las casas, los trabajos, los momentos donde la música no se escuchaba para otros, sino para uno mismo. La música en Roma no solo se escuchaba en momentos de descanso, también aparecía cuando el cuerpo estaba cansado, en el trabajo, en la repetición, en las tareas que no cambiaban de un día a otro. Allí, la música no buscaba belleza, buscaba ritmo, un ritmo simple que ayudara a sostener el movimiento, golpes regulares, melodías cortas, sonidos que se repetían una y otra vez, como el trabajo mismo. Al moler grano, al cargar objetos, al remar, al construir, el sonido ayudaba a no perder el paso. No hacía el trabajo más fácil, pero lo hacía más llevadero. La música servía para que el cuerpo no se sintiera solo dentro del esfuerzo. No todos cantaban, pero muchos tarareaban. No siempre había instrumentos. A veces bastaba la voz, un golpe, una palma, algo que marcara el tiempo. La música se volvía casi invisible, mezclada con el sonido del esfuerzo, con la respiración agitada, con el roce de las herramientas. No se pensaba en ella como algo especial. Era una ayuda silenciosa, algo que acompañaba mientras el día avanzaba lentamente. En esos momentos la música no era entretenimiento, era resistencia, era una forma de decirse a uno mismo que el cuerpo podía seguir un poco más, que el cansancio tenía un ritmo, que el tiempo podía dividirse en sonidos. Muchos de esos sonidos nunca se repitieron igual, no quedaron escritos, no tuvieron nombre, pero existieron en manos cansadas, en espaldas dobladas, en voces que solo buscaban seguir adelante. La música estaba ahí para que el trabajo no fuera solo trabajo, para que el día no pesara tanto, para que el cuerpo encontrara una forma de avanzar sin pensar demasiado. En la siguiente parte, la música se vuelve más cercana todavía. Entra en las casas, en los espacios privados, en los momentos donde nadie escucha, excepto quienes comparten el mismo techo. Dentro de las casas romanas, la música era distinta.
No buscaba acompañar a la ciudad ni sostener el trabajo. Era más baja, más cercana, más íntima. No se tocaba para ser escuchada por muchos, sino para quienes compartían el mismo espacio. A veces aparecía al final del día, cuando el cuerpo estaba cansado y el ruido de afuera comenzaba a apagarse. No siempre había instrumentos. Cuando los había eran simples. Una lira pequeña, una flauta modesta, algo que podía sostenerse sin esfuerzo. Muchas veces la música nacía solo de la voz, canciones aprendidas sin saber de dónde venían, melodías repetidas tantas veces que ya no pertenecían a nadie en particular. En esas casas, la música no era espectáculo, no había público, no había aplausos, había compañía. La música servía para llenar silencios, para marcar el paso de las horas, para acompañar una comida sencilla o una conversación tranquila. Los niños crecían escuchando esos sonidos como parte natural de la vida. Aprendían sin que nadie les enseñara. Repetían lo que oían. Jugaban con las notas. Se equivocaban. Así, la música pasaba de una generación a otra sin ser escrita, sin ser nombrada, sin ser pensada como algo importante. En los hogares romanos, la música no buscaba trascender, buscaba permanecer un poco más en el aire. A veces era alegre, a veces melancólica, a veces apenas un murmullo, pero siempre estaba ligada a la presencia de otros, a la sensación de no estar solo al caer la noche. La música no decía grandes cosas, decía lo suficiente. Decía que el día había terminado, que el cuerpo podía descansar, que aún quedaba algo de calor humano antes del silencio. En la última parte, la música sale nuevamente al exterior, no para hacerse notar, sino para desaparecer, para hablar de los sonidos que no quedaron, de la música que se perdió y de todo lo que existió sin ser recordado. La mayor parte de la música romana no llegó hasta nosotros. No fue escrita, no fue protegida, no fue pensada para durar. Existió solo en el momento en que alguien la tocó o la cantó, y después se desvaneció. Muchas melodías se perdieron al terminar el día, al apagarse el fuego, al cerrarse una puerta. No porque no fueran importantes, sino porque no necesitaban serlo. La música acompañaba instantes pequeños, caminatas cortas, esperas largas, conversaciones que no cambiarían el mundo. Y cuando ese momento pasaba, la música también pasaba. Nadie pensaba en conservarla, nadie pensaba en repetirla exactamente igual. Cada vez que sonaba era un poco distinta, dependía del ánimo, del cansancio, del lugar, del cuerpo que la producía. Por eso, hoy conocemos los nombres de algunos instrumentos, algunas teorías, algunas canciones ligadas a rituales o espectáculos, pero no conocemos la música que sonaba mientras alguien barría una calle, ni la que acompañaba a un soldado cansado, ni la que alguien tarareaba al quedarse solo. Esa música no fue registrada, pero llenó días enteros. Hizo más llevadera la vida de personas que nunca aparecerán en libros. Personas comunes, invisibles, que también necesitaron ritmo, compañía y sonido. La música romana fue, en su mayoría, algo que no pretendía ser escuchado siglos después. Solo existía para ese instante preciso, para ese cuerpo, para ese día. Y quizá por eso, aunque no podamos oírla hoy, podemos imaginarla, porque no hablaba de grandeza ni de gloria, hablaba de lo mismo que habla la música cotidiana ahora, de estar vivos, de seguir adelante, de acompañar el paso del tiempo sin pedir nada a cambio. Así, la música en la vida cotidiana romana no fue eterna, pero fue suficiente. Y durante un momento breve, mientras alguien la escuchaba sin pensarlo, cumplió exactamente su propósito.